Bienvenidos alumnos, pastores, líderes de la iglesia. Continuamos nuestro estudio en Efesios capítulo 4:11 mientras vemos los dones ministeriales, dados por el Señor de la iglesia a la iglesia para construirse y edificarse en Cristo. Esos 5 dones, esos dones ministeriales son los dones del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos dones, como le dije, fueron dados por el Señor de la Iglesia para la Iglesia. Son dones asignados soberanamente, no podemos reclamarlos para nosotros. No son títulos, son una descripción de un trabajo y una función ministerial. Y todo el enfoque de estos 5 dones se encuentra en el versículo 12 de Efesios 4. Son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para ayudar a la iglesia a edificarse en amor. Así que con estas cosas en mente, regresamos inmediatamente al estudio de estos dones. Hemos cubierto ya el del apóstol, ahora estudiaremos el don ministerial de profeta. Este es uno de los ministerios que es muy necesario llevar a la iglesia hacia la madurez. Y en el Antiguo Testamento había dos palabras hebreas que cubrían profecía o profeta. Son Nabi, que significa un portavoz o un orador, y también José, que significa un vidente o alguien que es capaz de ver el reino espiritual. Los profetas fueron llamados también como mensajeros en el Antiguo Testamento, siervos y hombres de Dios. Todos estos descubrieron ese don de profeta que Dios había levantado para que la palabra del Señor, la carga del Señor fuera comunicada al pueblo de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra griega es profetis. Viene de dos palabras griegas que significan pro, que es antes o enfrente de, y también femai, significa el mostrar o dar a conocer los pensamientos de alguien. Así que con este conocimiento de profeta, podemos ver dos cosas en el Nuevo Testamento con este don. Déjeme decirle, este no es el don de profecía de Primera de Corintios capítulo 12, donde todos los creyentes pueden fungir en todos los 9 dones de Primera de Corintios 12, incluyendo el de profecía. Este es un don espontáneo. Este es el tipo de don en el que cualquiera puede funcionar en el cuerpo de Cristo, pero no lo convierte en un profeta. Este es específicamente el don de profeta, como se da en Efesios 4:11. Así que tenemos primero las dos partes del profeta, que están en el relato. En otras palabras, declarar, hablar el mensaje de la palabra de Dios declarándola al pueblo de Dios para su edificación e instrucción y corrección. La segunda parte de la profecía es una es una predicción. La predicción es más una parte predictiva de la profecía, es revelar los pensamientos de Dios o algo que va a acontecer y que Dios quiere mostrar a su pueblo. Podemos ver un ejemplo de esto en Hechos capítulo 11, donde Agabo dice que habrá una gran hambruna en la tierra y que el dinero se debe recolectar con el fin de cuidar el cuerpo de Cristo. Ese es un acto de predicción en el uso de la profecía. Es una predicción de eventos futuros de los que solo Dios es consciente. Es también una revelación de los pensamientos, intenciones e intentos del corazón humano. Vemos eso en Hechos capítulo 5. Esto no pasa muy a menudo con el uso o el ministerio de profeta o profecía. Muy a menudo o con mayor frecuencia, el don o ministerio de profeta se usa para hablar, declarar la palabra de Dios al pueblo de Dios, porque Dios quiere revelar su mente y su corazón a su pueblo. Pero tanto como el hablar como el predecir debe ser guiado por el Espíritu Santo. No depende del hombre determinar o una mujer determinar qué es la palabra de Dios. Todo es del Espíritu de Dios que declara eso. Un profeta revelará y declarará el corazón y la mente de Dios para el pueblo. Ellos también expondrán el corazón y los pensamientos de las personas ante Dios cuando estén ministrando. Tendrán una visión clara de Jesucristo y no se desviarán de la visión de quién es Jesús. También buscarán que la iglesia regrese a la forma en que Dios ve cómo debería funcionar. Algunas veces, el don de profeta también confirmará los dones y los llamados de otras personas en la iglesia. Estos son los usos para el ministerio de profeta en el Nuevo Testamento.
pero hay niveles de profecía contenidos en la palabra de Dios. Y el primer nivel y el más importante es la profecía de las Escrituras. En 2 de Pedro capítulo 1 versículos 19 y 20 nos declara esto, que toda la profecía es dada por el Espíritu Santo y no es de interpretación humana, y es dada por Dios con el fin de levantar a la iglesia. Las Escrituras no tienen error y en sus registros originales son absolutas y definitivas en autoridad. Este nivel de profecía ya no se da el día de hoy. La palabra de Dios, como la tenemos aquí el Antiguo y el Nuevo Testamento, es una revelación ya cerrada. No hay nadie que deba afirmar o agregar a esta revelación, ya que está todo dicho y es definitivo. Estas son las palabras de Dios aceptadas por la iglesia y por los líderes de la iglesia durante los últimos 2000 años o alrededor de 2000 años. Y esta palabra es el nivel más alto de profecía que no cambia. El segundo don de profecía es encontrado en 1 Corintios 12:10 que ya mencioné. Son los 9 dones del Espíritu donde cualquier creyente puede fungir en eso. Es para edificar, estimular y consolar el cuerpo de Cristo. La operación o el uso de este don no hacen a alguien profeta como lo dije antes. Luego, finalmente, en los niveles de profecía está el ministerio de profeta. Podemos ver eso en Efesios 4:11. El profeta puede funcionar en los reinos de confirmar, guiar, reprender, juzgar, corregir, advertir y revelar. Ahora está el origen del ministerio profético, ya que Dios siempre ha tenido una voz profética en la tierra. Podemos ver ejemplos de ello en Abel, en Enoc, Noé, Abraham, Isaac, José, Moisés, Miriam, Aarón, Débora. Estos nombres son probablemente muy familiares para nosotros y que llenan los capítulos y los libros del Antiguo Testamento. Dios le dio a Moisés las pautas para la profecía y lo que debe aceptarse como legítimo, don profético y profecía. Él describe eso en Deuteronomio capítulo 18 versículos del 15 al 22. Puede buscarlo usted mismo y estudiarlo por su cuenta. Pero el ministerio específico de profeta fue dado, sin embargo, por Samuel. Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas. De hecho, Samuel empezó la primera escuela de profetas. Puede leer esto en 2 de Reyes 2 del 3 al 15. Ahora que el Nuevo Testamento está aquí, tenemos ejemplos de profetas del Nuevo Testamento. Tenemos a Judas y Silas en Hechos 15:32, también a Gabo en Hechos 21 del 10 al 13 y en el 11 del 27 al 28. Ananías en Hechos 22 del 12 al 15. Este no es el mismo Ananías de Ananías y Zafira de Hechos 5, este es alguien más. En Antioquía escuchamos de profetas diferentes dentro del cuerpo, Hechos 13:1. En Tiro, Hechos 21 del 3 al 4, eran profetas presentes dentro del cuerpo. En Jerusalén, otra vez, Hechos 11:27. En Corintios, 1 Corintios 14:29, el don de profecía fue evidente dentro del cuerpo de Cristo. Y así vemos a Dios restaurando ese ministerio que había estado en silencio durante tanto tiempo. Entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento fueron 400 años. Algunas personas lo llaman el silencio de Dios. Yo lo llamo la preparación de Dios para el último profeta, que fue su Hijo, que es su Hijo, Jesucristo, el último profeta. Y luego desatando, por el derramamiento del Espíritu Santo, el don de profeta y profecía fue desatado en el cuerpo de Cristo. Y verdaderamente Dios, Cristo fue el profeta elegido por Dios mientras estuvo aquí en la tierra. Pero después, cuando deja la tierra, Él repartió dones a los hombres. Uno de ellos es ser profeta. Leemos de esto en Efesios 4, del 7 al 11. Ahora veamos la función de un profeta. El ministerio de un profeta variará de un profeta a otro. No hay dos ministerios exactamente iguales. Estos comparten similitudes, pero no son exactamente iguales. Tenemos algunos profetas que pueden ver cosas en el espíritu. Por ejemplo, Ezequiel, Daniel y Zacarías. Tenían estas visiones increíbles y las podían comunicar al pueblo de Dios. También tenemos profetas que fueron tomados en el espíritu como Daniel, Pablo y Juan. Algunos escuchan cosas en el espíritu como Miqueas, Isaías y otros, que fueron profetas que escuchaban la palabra de Dios y después hablarían la palabra de Dios.
Ahora veamos en el Nuevo Testamento, el ministerio de profeta incluiría revelación y la revelación puede venir en varias formas. Primero, en una percepción sobrenatural de la palabra de Dios. Y aquí tenemos un grupo muy especial de profetas del que es hablado en Efesios 2, versículo 20, donde dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En otras palabras, esta piedra principal que marca el rumbo y la dimensión de toda la iglesia, pero después tenemos el don de los apóstoles y profetas y ayuda a sentar ese fundamento. Ahora, esa clase, ese grupo de apóstoles y profetas, no se repite otra vez hoy. Esos fueron del grupo de apóstoles después de la ascensión del Cordero. Hablamos de eso en la sesión anterior. Y estos son también profetas, que son muy especiales ya que declararon la palabra del Señor para ayudar al fundamento de la iglesia. Esa clase de apóstoles y profetas no se repiten hoy en día. Sin embargo, vemos el don de profecía o el don de profeta, el don de ministerio, que suelta la palabra de Dios para ayudar a revelar la voluntad de Dios en la iglesia de hoy. Esto es algo de lo que usted puede leer en Efesios 3, versículos 4 y 5, aunque desde que la Biblia es un libro que ha sido terminado, nada puede ser agregado o quitado de él. Somos advertidos de esto en Apocalipsis que hacerlo incurriría en el juicio de Dios. Ahora bien, la segunda manera en que el don profético revela las cosas es mediante una percepción especial de la vida de las personas. Se revelarán hechos que están ocultos a otras personas y es con el propósito de ministrar a esa persona. No es para avergonzarlos o incomodarlos o hacerlos sentir tontos, sino para llevarlos a que su vida se alinee a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Lo tercero es una visión especial de los eventos futuros. Esta es la predicción, como lo mencioné anteriormente. Esto no es muy frecuente en el cuerpo de Cristo. De hecho, puede verlo en el Nuevo Testamento que no pasa tan frecuentemente, pero había un don profético de hablar todo el tiempo de manera consistente y constante. Pero predecir era un poco más raro que el día de hoy. Ahora, el ministerio de profeta implicará exhortación. Exhortará al cuerpo y animará al cuerpo. Este ministerio involucrará también advertencias. Hechos 11 del 27 al 30. El ministerio de un profeta impartirá visión al pueblo de Dios. Es algo maravilloso que puede hacer el ministerio de un profeta. El ministerio de un profeta juega un papel en la formación de nuevas iglesias. Y podemos verlo en el patrón de Efesios 2:20. Creo que una asociación del apóstol y el profeta trabajando juntos es muy buena para ser pioneros o fundar nuevas iglesias llevando a las personas a Cristo, estableciendo los cimientos de una nueva iglesia y poniendo esa iglesia en movimiento. Sin embargo, diría que Dios no tiene la intención de que el don profético gobierne una iglesia. Tiene la intención de ser un don de ayuda que viene junto con los otros dones que están diseñados para gobernar en la iglesia y juntos llevar la palabra de Dios para hacer un papel en ese ministerio. Un profeta a menudo ministra con otros profetas y apóstoles como un equipo, y es ahí donde el don profético es más fuerte cuando trabajan como equipo. Hay algunas advertencias sobre el ministerio profético. La escritura da dos tipos de advertencias para este don, una es hacia las personas y la otra es para los profetas. La advertencia de Dios a su pueblo es que debemos recibir el ministerio de un profeta. En Mateo 10:41, también debemos estar en guardia en segundo lugar es contra los falsos profetas. Jeremías 5:30 y 31, 14 del 13 al 18. Ezequiel 13 del 1 al 23, Mateo 7:15, 24:11 al 24. Hay advertencias contra los falsos profetas frecuentemente en las escrituras. No podemos juzgar una profecía por qué tan fuerte, extensa o qué tan bien o maravillosa sea esa profecía. Tiene que ser juzgada primero por la palabra de Dios. Segundo, por el Espíritu de Dios mientras dirige el liderazgo en el cuerpo. Y tercero, por otros líderes piadosos, por si todavía hay alguna duda. Primera de Juan 4, versículo 1 nos pide probar los espíritus porque no todo lo que parece venir de Dios es de Dios. Debemos conocer la palabra y ser sensibles al Espíritu de Dios. La segunda parte de la advertencia de Dios es hacia los profetas. Se les advierte para controlarse a sí mismos. En Primera de Corintios capítulo 14, versículo 32, habla de ministrar en un orden divino. Segundo,
Se advierte a los profetas que deben permitir que su ministerio sea juzgado. Ellos no se mueven de forma independiente. Les exhorto sobre aquellos de ustedes que tienen profetas viajeros que vienen a su iglesia. No digo que sean incrédulos o que sospechen de su ministerio, pero deben de pertenecer a un cuerpo. Esos profetas deben ser parte del cuerpo de la iglesia local y deberían ser enviados por esa iglesia. Si ellos no están trabajando en sumisión a su cuerpo local, estaría muy preocupado de permitirles ministrar en su iglesia a su gente. Estas son 7 preguntas que nos ayudarán a juzgar el ministerio profético, como lo hablamos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Número 1. ¿La profecía está conforme a la palabra de Dios? Isaías 8:20. Número 2. ¿La profecía está siendo dada con un buen espíritu? Primera de Corintios 13:2. ¿Se cumplen las palabras del profeta? Deuteronomio 18:22. ¿El profeta tiene una buena vida? Jeremías 23 del 13 al 16. El Espíritu Santo da testimonio de que la profecía es verdadera. Segunda de Pedro 1:21. Otros líderes están de acuerdo en que la profecía es verdadera. Segunda de Corintios 13:1. Las palabras del profeta llevan a la gente hacia Jesús o se alejan de Jesús, quizá para seguir al profeta. La palabra que viene de Dios, que es nacida del Espíritu, llevará a las personas hacia Jesús. Si algún profeta insiste a que le siga sin preguntarle, sin reservas, probablemente esté tratando con alguien que es un falso profeta, alguien que no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Así que debemos tener cuidado como líderes en cómo recibimos o aceptamos y también juzgamos lo profético entre nosotros. El siguiente don del que quiero hablar es el de evangelista. Viene de varias palabras claves: eugelizo, eugelion, eugelisto. Ellas tienen variedad de significado, pero todas ellas parece que contienen la misma idea de predicar y proclamar las buenas nuevas. Y esa es la labor de un evangelista, el don de evangelista, la función de un evangelista. Lo que ellos deberían estar haciendo es proclamar las buenas nuevas. Cristo fue el evangelista supremo. Encontramos eso de él en Lucas 4:43, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Él lo está leyendo en Isaías 61, 1 y 2, y él declara que el Espíritu de Dios está sobre él para predicar el Evangelio, para sanar a los quebrantados, para declarar apertura de la cárcel, para dar vista a los ciegos, libertar a los oprimidos, predicar el año agradable de Jehová y que es un tiempo aceptable, el tiempo de la bendición de Dios. Jesús es nuestro modelo de evangelista. El ministerio de evangelista está en preparación. Hablemos de la preparación de un evangelista. En las Escrituras, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6, él pertenece a una iglesia local. Él era un hombre con un buen carácter, estaba lleno del espíritu y sabiduría, con un corazón de siervo amoroso, se había probado a sí mismo como diácono y estaba sometido a la autoridad de forma piadosa. Y él esperó en el tiempo de Dios. El ministerio público de un evangelista y su predicación se centró en Jesucristo. Su predicación alcanzó a nuevos creyentes, su predicación estaba siendo respaldada por señales y prodigios. Bautizó a nuevos creyentes en agua como señal de su fe, y también hubo un punto donde él trabajó en conjunto o asociado con el ministerio apostólico. Cuando Felipe predicó el Evangelio, las personas fueron salvas. Después él llamó a Pedro y Juan para que llegaran con los samaritanos en Hechos capítulo 8, del 14 al 17, para que ellos oraran por ellos y pudieran recibir el Espíritu Santo. Él no se fue, el evangelista no se fue hasta que el Señor le ordenó que lo hiciera en Hechos capítulo 8, versículo 26. Así que podemos ver, el ministerio de Felipe, el ministerio de evangelista, fue un evangelismo con propósito. El propósito era hacer nuevos creyentes y después asociarse con otros dones ministeriales con el propósito de establecer una iglesia. El evangelista llevó personas hacia Cristo, pero después en sociedad con otros ministerios que le ayudarían a fundar una iglesia para esos nuevos creyentes. Si ignoramos este patrón, creo que terminamos luchando. Veo muchas campañas evangelísticas que hacen cosas maravillosas, campañas grandes. Estuve en un lugar donde tuvieron alrededor de 1 millón de personas en esa campaña evangelística y le pregunté a los pastores locales que qué sucedería con todas esas personas que tomaron decisiones y que se presentaron. Y dije, ¿llegaron a la iglesia? ¿Hubo algún impacto de crecimiento en la iglesia? Y ese pastor, de hecho varios pastores, movieron su cabeza tristemente y dijeron, no tenemos idea de lo que les pasó. ¡Qué cosa tan terrible! El ministerio de evangelismo debería trabajar en conjunto con otros ministerios para poder fundar la iglesia. Eso es algo
crítico que suceda. Ahora, el rol del evangelista en el cuerpo de Cristo está en Efesios 4 del 11 al 13 que estamos discutiendo. Viajar y predicar el evangelio en lugares donde no han escuchado antes la palabra de Dios, para enseñar y capacitar a otros, en su iglesia local, a cómo evangelizar. Evangelistas no deberían solo evangelizar, sino que parte de su don es un llamado y un equipamiento para que vayan a la iglesia local y ayuden a la iglesia local a saber cómo evangelizar, enseñarles, capacitarlos para convertirse en evangelistas efectivos para el trabajo del reino. Un evangelista es un don tan necesario en nuestro día a día. El Espíritu Santo se está derramando sobre todo el mundo. Un evangelista es un componente crucial, trayendo a personas a Cristo para que la iglesia pueda ser fundada, nuevas iglesias puedan ser fundadas. Veamos rápidamente el ministerio del pastor. En la Biblia a las personas de Dios se les refiere como a ovejas, y por lo tanto, la palabra para pastor es muy similar al encargado de pastorear ovejas, poimen o poimaino. El término significa mantener, guiar y alimentar el rebaño de Dios. Tanto el sustantivo como el verbo de esa palabra tiene dos enfoques principales. Número uno, liderazgo. Un pastor es aquel que dirige y proporciona supervisión espiritual a las ovejas. Él está en una posición de responsabilidad, con autoridad limitada. Esto es lo que vemos en Hechos capítulo 20 de los versículos 28 al 31. Hay un número de versículos que se refieren al pastor. Veamos más de cerca en Hechos capítulo 20 del 28 al 31. En este pasaje hay varios principios claves que comienzan a emerger con respecto al liderazgo pastoral. Pablo dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Él dice que prestemos atención y que chequemos el corazón. ¿Cómo son sus motivos, sus actitudes, su comportamiento, su carácter? Deberíamos constantemente permitirle al Espíritu Santo que nos controle y nos haga crecer y produzca los frutos de su Espíritu en nuestras vidas. Lo segundo, él dice, a todo el rebaño. Debemos prestar mucha atención a las necesidades y las aflicciones de la gente de nuestra iglesia. Estamos a cargo de ellos. No daré cuentas por las personas a las que no estoy pastoreando, pero seré llamado a cuentas por Dios de aquellos por los que estoy a cargo siendo su pastor. Una de las tres cosas que Pablo dice, el Espíritu Santo ha hecho en esos versículos de ese pasaje. Los líderes de Dios no se hicieron solos. Estos hombres y mujeres que han sido llamados por Dios y equipados por Dios para dirigir en el cuerpo de Cristo tienen una unción para ser pastores. Si está llamado a ser pastor y ha sido dotado con ese don, tiene una unción para ejecutar ese don. No es suyo, es de Él. Amén. Lo cuarto que Pablo dice a lo que llama supervisores, esta palabra es de la misma palabra griega, me refiero a la raíz griega traducida como que da sombra. Lucas 1:35. Esto transmite que supervisar de manera protectora es cubrir al rebaño, para que la vida espiritual de ellos esté nutrida. Eso no significa poseer el rebaño. Usted no los posee. Ellos no le pertenecen en este sentido. Usted es un servidor cultivándolos, nutriéndolos, cuidándolos, para que pueda presentarlos ante Dios como hijos maduros. Por cierto, he usado ese término sobre ser un hijo de Dios porque somos hijos, y no he dicho hijas. Y esto es porque si usted es mujer u hombre, de acuerdo a la escritura, usted es un hijo. Si usted está en Cristo, usted es un hijo en Cristo. Así que Dios no es ajeno al sexo con el que usted nació, porque dice que todos son iguales ante su trono, hombre o mujer, judío o griego, bárbaro o escita, todos son uno en Cristo. Así que, damas, ustedes son hijos. ¡Aleluya! Ahora, lo último que él dice en este pasaje es la cual él ganó por su propia sangre. Esta es una frase tan especial porque cada creyente en Jesús, cada persona en el cuerpo de Cristo ha sido comprada por Jesús. Él pagó por ello en la cruz, pastor. Usted no lo hizo. Usted no pagó por ellos en la cruz. Jesús lo hizo. ¿Eso significa que le pertenecen a Jesús, no a usted? Otra vez, somos mayordomos de aquellos que nos ha dado. Aquí tenemos un contraste. Él habla sobre lobos rapaces, Hechos 20 del 29 al 31.
Personas que solo están interesadas en sí mismas, versículo 29 y 30, son falsos pastores que hablan cosas engañosas o perversas para alejar a la gente de la verdad como lo hace el demonio. Y en el versículo 31, él dice, ellos son líderes mal motivados, que buscarán resultados rápidos que requieren un poco de trabajo, poco tiempo o poco sacrificio personal. Somos líderes siervos. Como pastores, somos líderes servidores en el rebaño de Dios. Y Cristo es nuestro modelo para pastorear. Un pastor debe ser capaz de guiar ovejas. Un pastor debe ser capaz de alimentar al rebaño. Por cierto, pastores, escúchenme ahora. Personas venían a mi oficina cuando era pastor y decían, no siento que me estén alimentando aquí. Y mi respuesta era, bueno, tal vez no estás comiendo. Y me miraban y les decía, mi trabajo no es comer por usted. Mi labor es enseñarle cómo, cuándo y dónde alimentarse usted mismo. Ningún pastor come de la hierba por sus ovejas. Él dirige a las ovejas al lugar donde pueden comer. Y su labor como pastor es enseñar a su gente cómo alimentarse ellos mismos en la palabra de Dios y en oración, en los dones del Espíritu Santo, y cómo caminar en el Espíritu todos los días de su vida. Un pastor debe alimentar al rebaño, y eso es a lo que me refiero cuando digo alimentar al rebaño. Un pastor debe tener una relación personal con las ovejas. Pastor, si usted cree que ser un buen líder es estar distante y que usted ni siquiera toca a las ovejas, y usted nunca se acerca a ellas ni viceversa, usted está equivocado. Un pastor huele a oveja. Un pastor cepilla a las ovejas y ama a las ovejas para que puedan ser más como Jesús. Las ovejas conocen su voz, y si ellas no conocen su voz, y no solo hablamos de escucharlo un domingo, si ellas no conocen su voz, teniendo una relación con usted hasta cierto punto, entonces no está cumpliendo el orbe completo, el peso total como pastor en el cuerpo. Y un pastor debe estar dispuesto a dar su vida por las ovejas. Lea de eso en Juan 10:15, donde Jesús dice, yo doy mi vida por mis ovejas. El ministerio de pastor es guiar, alimentar y proteger. Y tiene 4 cosas que Pablo dice en Timoteo, en 2 de Timoteo 4:5, estén atentos en todas las cosas. Eso significa ser sobrio en la mente, tranquilo y sereno de espíritu, templado. Segundo, soporta aflicciones. Debemos estar dispuestos a sufrir. Tenemos una convicción firme, convicción de la moral bíblica y los principios sin importar la oposición o si somos populares. Pastores, prediquen para una audiencia de uno. Y su nombre es Jesús. Hable la palabra para satisfacer y glorificar a Jesús, no para ser popular o complacer a las personas, ni siquiera a usted mismo. Solo hay una persona en toda esa habitación, en todo ese santuario, que debe complacer cada vez que se levanta para declarar la palabra. Y ese es Jesús, su Salvador, el Señor de la Iglesia. La tercera cosa es hacer trabajo de evangelista. Deben ser evangelistas para salir y alcanzar. Cada vez que tenga una oportunidad, haga un llamado al altar. Pregunte quién quiere acercarse a Cristo. Creo que muchos sabemos hacer eso. Cuarto, cumpla con su ministerio. En otras palabras, no deje nada inconcluso en su ministerio. Cúmplalo. Hágalo realidad en el nombre de Jesús. Ahora, el último don que vamos a ver rápidamente es el de maestro. Está frecuentemente relacionado con ser pastor, pero yo creo que el don de maestro puede ser muy significativo en el cuerpo de Cristo. Vale la pena considerarlo por sí mismo. El gran mandamiento de Cristo a sus discípulos fue ir por todo el mundo, Marcos 16:15. Él también les dijo de hacer otros discípulos y enseñarles a obedecer todo lo que Él les había dicho. Eso está en Mateo 28:19 y 20. Enseñar es lo básico en la formación de la iglesia. Así que veamos esto, la palabra enseñar es didasco en griego, significa enseñar, instruir o impartir un conocimiento. El origen de ese ministerio ha estado en toda la Biblia. Puede encontrarlo de principio a fin. La enseñanza es una parte regular de cómo el pueblo de Dios vivía unido. Cristo es nuestro Maestro Supremo. Y hay niveles de enseñanza en el Nuevo Testamento. Una nota especial del don en el ministerio de enseñanza es que hay una relación cercana entre el pastor y el maestro, pero no son exactamente lo mismo. Hay cierta combinación, pero no es exactamente lo mismo. Existe una asociación y una dependencia mutua entre estos dos dones ministeriales.
El maestro debe trabajar con el pastor o con el anciano local, esos que supervisan la iglesia, para asistir en el proceso de discipular creyentes. He sido pastor de una iglesia, he sido pastor pionero, pastor principal, pastor asociado, pastor de jóvenes, y siempre he necesitado maestros, especialmente personas que tienen el don de ser maestro, que pueden tomar el ministerio de enseñanza dentro del cuerpo. No tuve que cargar con toda esa carga yo mismo, no pude. Necesité de otros que pudieran enseñar. Pastores, está bien tener maestros en el cuerpo que enseñarán la palabra de Dios. No disminuye su lugar como líder en el cuerpo de Cristo. La diferencia es cómo el Espíritu Santo opera a través de estos dones. El profeta es movido por el Espíritu Santo en una forma más inspiracional a diferencia del maestro, y el maestro ungido funciona de una manera más mesurada, línea sobre línea, principio sobre principio, para iluminar las verdades de la palabra de Dios. Ahora, el ministerio de maestro, solo unos puntos finales. La escritura revela algunos aspectos importantes sobre la enseñanza. Primero, un maestro no debe dejar de aprender. Un maestro siempre debe estar aprendiendo. Romanos capítulo 2, versículo 21. La vida de un maestro está en continuo estudio y preparación. Número 2, un maestro debe conocer la palabra de Dios. Marcos 12:24, no solo opiniones, no solo lo que se ha publicado en un nuevo libro, los libros no tienen fin. Vaya a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tercero, un maestro debe enseñar con el ejemplo. Su vida debe ser un modelo de lo que enseña. Juan 13, 13 y 14. Número 4. Un maestro debe enseñar claramente y con precisión las cosas de la verdad de Dios. Santiago 3:1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Debemos tener cuidado al enseñar clara y precisamente la palabra de Dios. Quinto, un maestro busca llevar a otros a su nivel de entendimiento. El maestro no está para impresionar con su conocimiento, más bien un maestro está ahí para levantar a otros al nivel de lo que él ha llegado a conocer y comprender. Número 6. La mayor recompensa de un gran maestro es ver vidas cambiadas por la palabra de Dios. Ese es siempre el enfoque de todos los ministerios, la transformación de la vida de las personas a la imagen de Cristo. Y séptimo y finalmente, un maestro debe ser apoyado por aquellos a quienes ministra. Está en las escrituras, no está mal esperar eso, está mal demandar eso, pero no está mal esperar eso. Así que, mientras dedicamos tiempo para orar, estudiar, prepararnos y dedicar nuestra vida a la enseñanza, un obrero, dice la escritura, es digno de su salario. Y pastores, si pueden ayudarles, estén presentes en su ministerio de enseñanza. Sería algo maravilloso que fortalecerá su iglesia y permitirá al maestro continuar enfocándose más de cerca en su ministerio. Bueno, hay algunas advertencias que quiero darles acerca de los falsos maestros, y hay una gran cantidad de escrituras sobre falsas enseñanzas y falsos maestros en el Nuevo Testamento, ya lo mencioné en Santiago 3:1. No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ellos se oponen a la verdad, añaden a la verdad y están quitando la verdad con esa falsa enseñanza. De los que enseñan tradiciones de hombres como palabra de Dios, se nos advierte en las Escrituras. Dios no está interesado en las tradiciones de hombres, Él quiere que la palabra de Dios se hable en su iglesia. Aquellos que enseñan por motivos erróneos, 1 Corintios 4:15, nuestra enseñanza debe siempre fluir a través de nosotros, por el Espíritu de Dios, transmitiendo la palabra de Dios. Bueno, esto termina nuestra breve mirada a los 5 dones ministeriales de Efesios capítulo 4, versículo 11, y quiero concluir diciendo que todos estos dones son dados al cuerpo, primeramente como una función. Un ministerio funciona para un propósito y es edificar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que el cuerpo de Cristo sea maduro, y eso está en el verso 12 de Efesios 4. El Señor le bendiga en el entendimiento de su palabra y de cómo los dones del Espíritu Santo funcionan de tal modo para que todo el cuerpo esté bien ligado, construido y fortalecido en el Espíritu de Dios y en la palabra de Dios para la gloria de Dios. Dios le bendiga.